Capítulo 551. Efectos aún no estudiados. Me estremecí. ¿Y si son negativos? ¿Y si los padeces? Hasta ahora no hemos experimentado nada negativo a largo plazo, así que es solo una teoría. Quizás cuando nos acerquemos más al verdadero sonido, esto cambie, respondió Precious. Mientras tanto, podemos usar el sonido para atacar telepáticamente a otras criaturas. Las pruebas demuestran que aturde por completo a todos, excepto a los más inteligentes, que lo oyen. Con él, podemos hacer que incluso las bestias más feroces sean vulnerables a nuestros ataques. Incluso podríamos aturdirlas durante tanto tiempo que mueran de sed y exposición. Podemos hacer que muchas criaturas oigan el sonido a la vez, miles de ellas. Esto sonaba genial, sobre todo con el asombroso alcance de la telepatía descompuesta. Podría ser un arma de destrucción masiva. A cualquier observador divino le parecería sospechoso que grupos enteros de criaturas murieran de la nada, pero si ataques psíquicos como estos se combinaran con ataques de abejas comunes, incluso nuestros peores enemigos podrían ser derrotados fácilmente. Pero solo tú conoces el sonido, Precious, señalé. ¿Puedes enseñárselo a otros? Otras mentes colmena, sí, estamos seguros de que podemos. Junté mis manos. De acuerdo. Entonces asignaré otra mente colmena a tu ayudante. Enséñales a producir el sonido y ellos te ayudarán a estudiarlo. Si surge la necesidad de usar el sonido en el ejército, uno de ustedes podría hacerlo. Mientras tanto, ten cuidado, si es que es posible. La abeja Precious sonrió. Claro, padre. Sabemos que te preocupas por nosotras, aunque a tu mente singular le cueste preocuparse por tantas hijas. Entrecerré los ojos. ¿Me acaban de llamar de mente estrecha? Estas mentes colmena malcriadas. Ni siquiera se avergonzaron al darse cuenta de cómo sonaban. Solo estaban felices. Lo que me hizo sonreír, a pesar de todo. La mente colmena se adaptó bien a ser una abeja. Poco después de esto, recibí una misiva telepática de una nave que viajaba desde el continente Asida. Todavía estaban en el océano, pero se acercaron al imperio de las abejas lo suficientemente cerca como para unirse a la cadena telepática más cercana y contarme las últimas noticias del ejército de malevolencia. Este ejército avanzó mucho más rápido de lo que esperaba. No perdía el tiempo. Si sus planes salían bien, la mitad del continente sería nuestra en cuestión de meses. No podía desaprovechar esta oportunidad. Ordené preparar una gran cantidad de refuerzos para Malevolence, centrándome específicamente en distribuir los árboles Usnea. Esta era una fuerza que estaba compuesta principalmente por abejas. Había un grupo de fuerzas asesinas de élite que podían matar todo aquello con lo que los árboles Usnea no pudieran lidiar, pero eran solo una pequeña parte del grupo general. El grupo principal estaba compuesto por constructores e investigadores especializados en ingeniería. Con ellos se encontraban varios mechas de clase reina de modelos avanzados que trabajaban mucho más rápido que los humanos y eran más fuertes. Esta fuerza construiría infraestructura en la tierra despejada por Malevolence para que se pudiera construir una colonia adecuada del imperio de las abejas en suelo extranjero. Tomaría tiempo que todos llegaran al continente Asida. Quizás el primer vuelo transoceánico ocurra antes. De cualquier manera, estaba decidido a brindarle a Malevolence todo el apoyo posible. Por suerte, la situación en el imperio de las abejas era perfecta para ello. La guerra en la otra mitad del continente estaba casi ganada gracias a los esfuerzos de las abejas por matar al ciervo de lomo liso y plantar árboles de Usnea. Pronto planeé empezar a construir subcolmenas allí también. Si todas las abejas en ellas fueran inmunes al frío, el invierno eterno que reinaba allí, gracias a los inmensos bosques de árboles de Usnea, no sería perjudicial. Quizás incluso lo aprovechen usando hielo como material de construcción barato. Como mínimo, tendrán alimento infinito gracias al néctar y las frutas del árbol de Usnea. El poder industrial del imperio de las abejas también crecía cada vez más rápido. Cada día se implementaban más herramientas eléctricas en sus subcolmenas y fábricas. Las fundiciones eléctricas eran solo el primer paso. Ahora existían bombas de agua eléctricas, cintas transportadoras eléctricas y más. También había más servicios públicos en las subcolmenas. Se comenzó a instalar tuberías y cables eléctricos en cada subcolmena en todo el imperio de las abejas. Algunas de estas tecnologías, principalmente las tuberías, también se compartieron con los humanos para que pudieran mejorar su higiene y reducir la tasa de enfermedades aún más que antes.
Mientras hubo cables que transportaban la energía eléctrica por todo el país y centrales eléctricas que redirigían toda esa electricidad sin que nada explotara, todo tipo de herramientas eléctricas fueron fáciles de implementar. La mayoría de las veces, bastaba con reemplazar el elemento motor por uno eléctrico. Elevadores de carga eléctricos, iluminación eléctrica, todo eléctrico. Al menos donde la mecánica no era suficiente. No había necesidad de inodoros eléctricos exagerados. Por ahora. Esto llegó tan lejos que Workader empezó a preocuparse de que nos quedaríamos sin electricidad generada por las centrales hidroeléctricas cercanas a las montañas. No me preocupaba, porque sabía con certeza que lo haríamos. Ni siquiera todas estas centrales hidroeléctricas producían una buena cantidad de electricidad, sobre todo después de que se secara el exceso de agua sobre las presas del río. En todo el imperio de las abejas ya se estaban construyendo centrales eléctricas de carbón. El carbón era una fuente de energía abundante y fácil de extraer. Para convertirlo en electricidad bastaba con calentar agua y generar vapor para hacer girar una turbina en un generador eléctrico. Todo por la pequeña desventaja de producir humo que se dispersará de todas llenas. ¿A quién le importaba el humo? ¿Qué? ¿Calentamiento global? Podría pensar en ello dentro de 20 años, cuando se acabe mi vida restante. Por ahora, solo pensaba en lo difícil que sería lanzar un satélite al espacio y crear así una conexión de radio entre este continente y Asida. Capítulo 552. Una semana después, Malevolence vio los altos muros de Feruad a la distancia. Su ejército finalmente estaba casi cerca de su destino. Durante la última semana, han estado viajando disfrazados, por así decirlo. Este camino estaba patrullado por guardias y era transitado por comerciantes y agricultores de pueblos cercanos que sobrevivieron a pesar de las duras circunstancias. La mayoría de las abejas se escondieron en los fuertes móviles cuando había humanos cerca, y solo unas pocas observaban desde su escondite mientras Ramuil y los mercenarios reclutados demostraban a los guardias que no eran bandidos. Mostrar las cabezas de los bandidos era una buena prueba. Malevolencia ordenó congelar a la mayoría para evitar que enfermedades pútridas se propagaran por el ejército, pero algunas se mantuvieron descongeladas como demostración para los humanos. Ya eran absolutamente repugnantes. Malevolencia ni siquiera quería pensar en ellos. Gracias a la patente mercenaria y a las cabezas, los guardias del camino no le causaron problemas a Malevolencia. Aunque las abejas podrían haberlos derrotado fácilmente, no contaban con protección especial contra ellas. Malevolencia sabía que esto habría ralentizado al ejército. Algunos humanos incluso podrían haber muerto, y cargaban sus carros. Cuando el ejército se detuvo para pasar la noche descansando, lejos de la vista de cualquier ser humano, las abejas plantaron los árboles de Usnea al costado del camino. Ahora por fin podían empezar a hacerlo a escala continental. Mientras el ejército seguía avanzando hacia la ciudad, Malevolencia convocó un consejo de guerra. Nuestra principal tarea será conquistar la tierra extendiendo las plantas de Usnea lo más posible. Pero si no se controla a los humanos, estos serán un problema. Intentarán atacar los árboles de Usnea que les resultan mortales, así que también debemos conquistarlos. Agente jefe, ¿cuáles son los logros de su gente en la subyugación del Imperio Bardo hasta ahora? Elocuencia frunció el ceño. Son de baja estofa, gran comandante. El emperador actual es hijo del emperador que murió hace 2 años a causa de una enfermedad. Culpa al reino de Naregan por ello. Aún no sabe que el reino de Naregan se convirtió en parte del imperio de las abejas, pero odia todo lo que sabe sobre el reino de Naregan. Odia a las abejas y odia la fe que solemos propagar. ¿No podríamos simplemente matarlo y reemplazarlo con alguien que sea obediente? Ninguno de ellos es muy obediente. Creen en un solo Dios, y eso no encaja con las enseñanzas de Dalmanrach y el padre que difundimos. Mi mejor solución sería poner a alguien del culto a la madre naturaleza al mando. Malevolencia frunció el ceño. ¿Aquel del que hablan todos los hombres salvajes? ¿Hay más gente que lo adora? Sí. Pero lo hacen a escondidas de los demás humanos, porque el emperador Bardo prohibió este. No es un problema para nosotros, por supuesto, si de todos modos reemplazamos al emperador, pero para lograrlo, primero necesitamos que más gente se convierta a la fe correcta. Conseguir apoyo para el nuevo emperador. Y elegir un buen candidato, pero esto será más sencillo. El hecho de que los agentes no lo hubieran hecho aún significaba que esta tarea requería más fuerza. Malevolencia asintió, comprensivo.
¿Qué necesitaría? Elocuencia sonrió. Gran comandante, la vida de esta gente es demasiado buena. Han encontrado maneras de combatir las causas más comunes de muerte. Incluso inventaron medicinas para combatir la mayoría de sus enfermedades. Al menos hasta que las plantas de las que están hechas estas medicinas no evolucionen a algo mortal. Debemos hacerles la vida más difícil y luego ofrecerles la salvación. Extiendan los árboles de Usnea por sus campos para que teman morir de hambre y mueran intentando recolectar comida para su próxima comida. Luego, enseñaremos a los humanos leales a recolectar la fruta del árbol de Usnea. Incluso les ayudaremos con eso. Malevolencia sonrió un poco. Su opinión sobre Eloquence acaba de mejorar enormemente. Pensé que te gustaban demasiado los humanos, agente jefe, pero claramente no es cierto, y los ves igual que yo, dijo Malevolence. Seguiré este plan con gusto, y estoy seguro de que nadie aquí tiene objeciones. Nuestros humanos pueden tenerlas, pero creo que encontrarás la manera de apaciguarlas. Elocuencia asintió. Definitivamente. Y ahora, a otros asuntos, es hora de que comencemos la primera subcolmena. Nuestras reinas Hel y Bear están descontentas de haber vivido tanto tiempo en fuertes que carecen de lugares adecuados para la puesta y la crianza de huevos. Comando jefe, necesito que su gente explore la zona en busca de los mejores lugares para una subcolmena. Lo mejor es que estén cerca de ríos, para que podamos empezar a plantar los árboles de Usnea allí mismo. El jefe del comando asintió y el resto de la reunión de comando se dedicó a planificar la logística y el movimiento de las fuerzas del ejército. Malevolence decidió que parte de los mercenarios reclutados y su propia gente del color quitina adecuado podrían ir a Ferualle, intercambiar las cabezas de los bandidos por monedas y ayudar a los agentes de Eloquence a difundir la creencia en la madre naturaleza. Ramuil iba a ser una de esas personas. Era carismático y creía firmemente en ello. Incluso si su lealtad estuviera en duda, el Malevolencia podría amenazarlo aún más. Pero como los humanos eran similares a las bestias, las amenazas no bastaban. De hecho, las recompensas eran mucho más importantes. Sigue nuestras órdenes fielmente y alcanzarás una posición importante en la jerarquía humana, le prometió Malevolencia a Ramuil. Recibirás una recompensa proporcional a tu lealtad y utilidad. Para el bien de esta conversación, Malevolence se sentó en la cabeza de Ramuil y escuchó sus pensamientos, por lo que escuchó su respuesta claramente. He sido leal y útil, pero las abejas ni siquiera nos pagaron a mí ni a los chicos, ¿acaso usan dinero? Maldita sea. No puedo olvidar que me leen el pensamiento. Pero solo quiero dormir en una cama de verdad por una vez en la generación y tener una chica. ¿Una cama y una chica era lo que el humano quería? La Malevolencia debería haberlo sabido. Los zánganos y los machos humanos eran iguales. ¡Qué patético! Si esto es lo que quieres, lo conseguirás, cuando hagas un buen trabajo. Capítulo 553. La campaña avanzó de acuerdo con el plan de Malevolence. Parte de sus fuerzas humanas, gente nacida en Naregan con quitina verde que no podía esconderse entre los lugareños, llevaron al ejército de Malevolencia sigilosamente a las montañas. Incluso tan cerca de la capital, evitar las patrullas del ejército era bastante sencillo gracias a las abejas exploradoras. Sobre todo porque todos los humanos Bardish evitaban alejarse demasiado de sus campos y caminos. La tierra allí era indómita, salvaje y llena de criaturas peligrosas. Muchas eran plantas tan venenosas que el solo roce con ellas hacía que un humano se convulsionara de dolor. Así fue como Malevolence perdió a algunas personas, pero cada encuentro de ese tipo fue catalogado y los exploradores guiaron a los humanos por un camino seguro. En cuanto a los humanos que podrían disfrazarse de mercenarios, han entrado en la ciudad y se han dispersado junto con agentes, para convertir a la gente a una fe correcta. La ciudad era un lugar plagado de enfermedades, a pesar de algunas medidas de cuarentena, se revisaba a cada persona que entraba para detectar síntomas, y muchos sanadores trabajaban en el interior. Los hombres salvajes no querían entrar mucho por miedo a enfermarse. Aunque Malevolencia usaba sus vacunas con moderación, tras recibir informes de los exploradores que entraron en Ferualle, decidió que no tenía sentido seguir haciéndolo. Malevolencia ordenó inmunizar a todos los que entrarán en la ciudad. Los hombres salvajes ya sabían lo bien que funcionaban las inyecciones inmunizantes, algunos ya habían enfermado y se las habían administrado, así que estas inyecciones aumentaron enormemente su disposición a servir al Malevolencia. Otros humanos necesitaban aún menos estímulo.
Por supuesto, los guardias en las puertas de entrada no pudieron encontrar ningún signo de enfermedad en ellos, y los dejaron entrar. Mientras los mercenarios intercambiaban cabezas de bandidos por monedas y los antiguos granjeros buscaban trabajo, Ramuil y los Wigmen consiguieron acceso a lo que tanto querían: alcohol, camas y mujeres humanas. Al principio, Malevolencia quería prohibirles que se entretuvieran en actividades recreativas antes de que el trabajo estuviera terminado, pero Elocuencia la convenció de esperar un poco y ver. Fue una idea sorprendentemente buena. La buena salud de los hombres salvajes era notoria para los lugareños, y no tenían miedo de contarles a sus compañeros de bebida y amigos que se la habían dado los pequeños ayudantes de la madre naturaleza y lo agradable que era adorarla. La fama de la madre naturaleza y las abejas se estaba extendiendo como otra enfermedad en las zonas pobres de Feruaya asoladas por la peste. Mientras tanto, otros humanos siguieron las instrucciones de los agentes para difundir Esdice en círculos superiores, hasta donde pudieran llegar, al menos. Las propias fuerzas de Malevolence tardaron otra semana en llegar a uno de los lugares que sus exploradores encontraron para la futura subcolmena, y 2 días más para que los humanos y las abejas juntos construyeran la estructura de la misma. Sus soldados, con la ayuda de los humanos, limpiaron la zona de insectos, bestias grandes y tantas plantas como pudieron. Los humanos incluso talaron algunas montañas vivas cercanas, porque había demasiadas criaturas que disfrutaban viviendo en sus ramas. La subcolmena se llamó Colmena Aboveall, y las reinas Hellibe inmediatamente comenzaron a poner huevos en sus celdas de cría. Estaban tan felices de finalmente tener la oportunidad de hacerlo que incluso aceptaron poner huevos en la misma colmena. Malevolencia les prometió que construirían más colmenas más adelante, pero esto tomaría más tiempo. No había suficientes obreras en ese momento para mantener el trabajo de más de una subcolmena. Primero, la población de abejas debía aumentar. Incluso esto iba a ser difícil. Malevolencia trajo consigo un ejército, para empezar. Algunas abejas podían ejercer como enfermeras, maestras y otras profesiones pacíficas, pero eran pocas. Apenas suficientes para una subcolmena. Malevolence ya le envió a padre una solicitud para traer más, pero sería transportada durante mucho tiempo, primero por un jinete de dragón, luego probablemente por un barco. En ese momento, ella se las arregló para lograrlo. Tras la construcción de la subcolmena, muchos antiguos trabajadores de apoyo del ejército se trasladaron para convertirse en trabajadores semipermanentes. Sin embargo, el ejército ya no los necesitaba a todos. Han establecido patrullas fronterizas y han comenzado a plantar árboles de usnea. La zona ya era fría para los humanos, pero podían calentarse con ropa y fuego. Pero después de que los árboles de usnea comenzaron a crecer, el lugar se volvió rápidamente inhabitable. Malevolencia lo sabía, esto era solo el comienzo. La vida se volvería cada vez más difícil para los humanos a medida que los árboles usnea se extendieran. Pero tenían que acostumbrarse. Para empezar, Malevolencia ordenó despejar una zona de árboles de usnea y dejar que los humanos construyeran allí una aldea. Ellos, junto con algunas abejas, se asegurarían de que los árboles de usnea no crecieran en sus espacios vitales y comerían sus frutos como siempre. En solo 5 días, se plantaron bosques enteros de árboles de usnea en lugares donde se habían eliminado otras plantas o directamente encima de las ya existentes. A medida que crecían, los árboles de usnea congelaban todo lo que los rodeaba. En esta región, algunas especies eran inmunes al frío y sobrevivían incluso allí, pero las abejas siempre podían matarlas. Al principio, todos los frutos que no se recogían para la siembra eran utilizados como alimento por las abejas o los humanos, pero cuando hubo suficientes árboles de usnea, Malevolencia dio la orden de pasar a la siguiente etapa de la campaña. La colmena Aboveall se construyó en tan solo 10 minutos de vuelo cerca de un caudaloso río que pasaba cerca de Feruaya al descender de las montañas. Esto permitía a las abejas de la colmena recolectar agua fácilmente, pero Malevolence eligió este lugar no por el agua. Por orden suya, los humanos llevaron cestas gigantescas de frutos del árbol usnea y las vaciaron en el río. Los frutos del árbol de usnea eran blancos y grandes, con pulpa gruesa y muchas semillas diminutas en su interior. A pesar de su peso, si se echaban al agua, rebotaban en la superficie en lugar de hundirse. El frío que desprendían era casi inexistente. Ahora, miles de frutos del árbol de usnea fluían por el río para esparcir sus frutos por todo el continente, y había miles más en camino. Capítulo 554.
Las frutas rebotaban en las oscuras aguas del río, observadas de cerca por las proyecciones astrales de cientos de exploradores que marcaban su camino hacia abajo. Muy pronto, innumerables bestias hambrientas en el agua y el cielo notaron los frutos. Al principio, desconfiaban y temían los venenos y otros métodos de defensa, pero luego la primera de ellas se armó de valor y se abalanzó sobre el preciado fruto. Una a una, las frutas comenzaron a desaparecer bajo la superficie del agua cuando los peces bestias se lanzaron a por ellas. Entonces, unos valientes dragones descendieron del cielo para atrapar algunas. Las frutas, más grandes que la cabeza de una abeja, eran casi del tamaño de un bocado para los dragones. Aunque las bestias dragón más pequeñas podían contentarse con unas cuantas, muchas otras rápidamente notaron presas más interesantes. Todas las demás bestias, atraídas por la vista y el olor de las frutas. Ahora bien, algunos dragones se lanzaban al agua no para buscar las frutas, sino para atrapar a las bestias pez que las alcanzaban. Otros atacaban a otros dragones. El área del río donde nadaban los frutos de Usnea se convirtió en una zona de combate en la que cada uno lucha por su cuenta. Y cuanto más ocupadas estaban las bestias atacándose y devorándose unas a otras, más frutas podían escapar y viajar río abajo. Sin embargo, incluso para las frutas que se comían, a menudo no era el fin. Las semillas de Usnea tenían una cáscara brillante y dura, y si no se masticaban bien, podían pasar por el tracto digestivo sin sufrir daño. De esta manera, los dragones cuyos dientes eran para desgarrar trozos de carne y atrapar presas, no para masticar, podían esparcir las semillas aún más lejos de la zona. Una abeja jardinera le dijo a Malevolencia que el árbol campeón, el árbol Usnea con los mejores genes de todos, desarrolló el gen para estas frutas para que pudieran alimentar a las abejas y servir como otra arma contra los ciervos que casi destruyeron todos los árboles Usnea. Ahora también le fue útil. Sus exploradores distantes que observaban el camino que recorría el ejército de Malevolencia ya le dijeron que no solo los árboles Usnea se estaban extendiendo naturalmente desde las parcelas que su gente plantó, sino que algunos depredadores los ayudaron a extenderse aún más. La mayoría moría al entrar en los bosques de Usnea, pero algunos eran inmunes o muy resistentes al frío. A quienes les gustaba comer los frutos de Usnea y luego esparcir las semillas con sus excrementos. Malevolence encontró este nivel de perseverancia increíblemente motivador. Es extraño tomar un árbol como ejemplo, pero toda abeja debería esforzarse por ser así. Alcanza sus objetivos incluso después de ser tragada entera. Les decía a sus soldados en algunos de sus discursos. Una tarea complicada para las abejas, pero para los árboles, funcionó. Al día siguiente, los exploradores de Malevolencia le informaron que muchos dragones habían comido los frutos de Usnea y se habían alejado del río, esparciendo sus excrementos y semillas de Usnea que inmediatamente brotaron en tierra recién fertilizada. Es más, muchos dragones intentaron recolectar no solo suficientes frutas para alimentarse por un momento, sino también guardar algunas para más tarde. Las bestias terrestres intentaron hacer lo mismo. Agarrar todo lo que pudieron y guardar en escondites lo que no pudieron comer inmediatamente. Las semillas de estos frutos también estaban destinadas a brotar y convertirse en árboles con el tiempo. Del primer lote de frutas, ninguna llegó a los alrededores de Ferualle, pero hubo 5 lotes más después del primero, y eso fue solo el primer día. Durante 3 días, las abejas cultivaron incansablemente frutos de Usnea, y los humanos, vestidos con varias capas de ropa abrigada y pieles de animales, vertían los frutos en el río en cestas enteras. Para entonces, las bestias de toda la región se habían reunido río abajo, ávidas de más frutos. Algunas se fijaron en los campos de Usnea y la colmena de arriba, pero muy pocas lograron pasar de largo entre los altos árboles de Usnea, que exudaban un aura gélida a decenas de metros a la redonda. Los que pudieron fueron asesinados sin piedad por las abejas, enseñando a los demás a quedarse donde a ellos se les permitía. Gracias a todas las bestias que esparcían las semillas, los árboles de Usnea brotaban por toda la región. Cada día que pasaba, la superficie ocupada por ellos se hacía cada vez mayor. Una sola semilla se convirtió en un árbol se convirtió en varios árboles se convirtieron en arboledas, y las arboledas crecieron lentamente y se fusionaron hasta convertirse en bosques. En algunos lugares, el avance de los árboles se vio frenado por bestias resistentes al frío u otras plantas. Las bestias solían ser disuadidas por las afiladas espinas de los árboles de Usnea. Con otras plantas, la situación se complicó. Las plantas solían luchar con más sutileza.
Sin el agudo olfato de los exploradores, jamás habrían podido detectar que algunas de ellas esparcían venenos por el suelo, matando a todas las plantas cercanas a través de sus raíces. Los árboles de Usnea no eran inmunes a venenos ni ácidos, pero su aura fría los protegía parcialmente a este tipo de cosas. Congelaban el suelo a su alrededor, deteniendo la propagación de venenos. Solo los árboles de Usnea podían atravesar el hielo fácilmente con sus poderosas raíces. Nadie en el ejército de Malevolencia sabía cómo obtenían humedad, pero quizás no necesitaban humedad en absoluto, solo tierra. Innumerables bestias fueron asesinadas por el aura fría de los árboles Usnea, especialmente cuando intentaron alcanzar sus sabrosos frutos. La Malevolencia envió humanos con la protección de las abejas a recoger sus cadáveres para ser devorados. Una semana después de que se pusiera la primera fruta en el agua, la cantidad de animales que se reunían para pescarla disminuyó drásticamente. Finalmente, se permitió que las frutas viajaran río abajo, y algunas terminaron arrastradas naturalmente a las orillas. Pero la mayoría viajó más lejos, hasta donde vivían los humanos y recogían agua. Algunos incluso recogieron las frutas, pero ninguno se apresuró a comerlas. Al menos hasta que vieron que las bestias e insectos no morían por comerlas. Y gracias a estas bestias, aparecieron los primeros brotes de árboles de Usnea entre los pocos cultivos cultivados por los humanos. Algo que rápidamente notaron y trataron de solucionar. Capítulo 555. Estos humanos eran personas que sobrevivieron a todos los cataclismos de la última década. Las terribles plagas, los ataques de bestias salvajes y domésticas, y sus cultivos que se volvieron venenosos sin previo aviso. Eran criaturas resistentes, aprendidas de duras experiencias. Cuando veían una planta desconocida crecer rápidamente en sus campos, la atacaban sin dudarlo. A diferencia de los humanos del imperio de las abejas, que solían cortar plantas con hachas y hoces, los agricultores de Ferualle y sus alrededores preferían usar guadañas con mangos largos. Contra los brotes de Usnea, estas eran muy efectivas gracias a sus largos mangos. Los humanos también eran muy vigilantes. Revisaban sus campos de cultivo a diario, asegurándose de que estuvieran libres de insectos parásitos y malezas nuevas. Detectaron rápidamente los árboles de Usnea y no les dieron oportunidad de crecer demasiado como para ser cortados. Y si alguno de ellos encontraba una fruta Usnea y se atrevía a comerla, lo que ocurría porque no había suficientes cosechas para todos y mucha gente aquí pasaba hambre todo el tiempo, normalmente la masticaban adecuadamente. Tras las feas mandíbulas humanas se encontraban dientes capaces de masticar incluso hojas duras, y trituraban muchas semillas de los frutos de Usnea. No todas, pero esto reducía la eficacia de la propagación a través de los excrementos. A diferencia de las bestias salvajes, los humanos tampoco defecaban en cualquier lugar que les apeteciera. Como resultado de todo esto, la expansión de los árboles de Usnea se detuvo casi por completo cerca de Ferualle. Aunque algunos frutos y semillas de Usnea llegaron río abajo, el meandro del río arrastró muchos de ellos cerca de los campos de cultivo, donde los brotes fueron destruidos. Esto es inaceptable y va en contra de nuestros planes de conquistar a este pueblo, comentó Malevolencia durante el siguiente consejo de guerra. Pero gracias a los oráculos, estábamos preparados para esto. Este era un evento lo suficientemente garantizado como para que incluso los pocos oráculos en el ejército de Malevolencia pudieran predecirlo tan bien como podían predecir el clima. Una fuerte lluvia un día, un clima cálido y soleado en todos los siguientes. Los días más calurosos del verano, como los que estamos viviendo ahora, son los mejores para el crecimiento de los árboles de Usnea, continuó Malevolence. Y, los humanos suelen revisar sus campos solo una vez al día, ¿verdad? Tanto el agente jefe como el jefe de comando asintieron al mismo tiempo. Tienen muchos otros problemas durante el día, gran comandante, dijo el agente jefe Loquence. Artesanía, recolección, caza, ya no pueden obtener la mayor parte de su comida solo cultivando. Malevolencia asintió. Así que esto es todo. Durante los días lluviosos, las abejas extraen semillas de los árboles de Usnea y las preparan para la futura siembra. En los días soleados, los equipos de dragones las esparcen por los campos desde el cielo, después de que los humanos dejen de revisarlos. Para cuando vuelvan a examinar sus campos con atención, será demasiado tarde para intentar deshacerse de los árboles de Usnea. Los ojos de Eloquence brillaron de emoción. Aún no es la época de la cosecha, pero pronto lo será.
Cuando los humanos vean que todos sus cultivos e incluso sus campos han sido destruidos por los árboles Usnea, caerán en el pánico, la rabia y la desesperación. Culparán a todo el que puedan por este fracaso, incluso si esta persona no pudo hacer nada para solucionarlo. Inculcar la idea correcta en sus mentes les permitirá llevar a nuestro pueblo elegido a la cima de su pirámide social. Malevolencia ladeó la cabeza. Elocuencia hablaba casi como una investigadora en ese momento, la mitad de lo que decía no le llegaba a la cabeza. Pero ella captó la idea, y era lo mismo que Malevolencia había pensado antes. Sí. Siembra miedo, cosecha obediencia. Pero antes de ejecutar este plan, debemos elegir a un humano que será el próximo líder de esta ciudad y país. ¿Tienes algún buen candidato ya? En el pasado, cada vez que Malevolencia le hacía esta pregunta a Elocuencia, la gente decía que no estaba segura o que estos humanos eran demasiado tercos. No era insincera, pero Malevolencia sentía que Elocuencia no era del todo sincera. Una astucia propia de un agente, pero molesta de todos modos. Incluso ahora, Malevolencia fruncía el ceño. Sí, lo he hecho, gran comandante, dijo Elocuencia para alivio de Malevolencia. Ramuil es el mejor candidato que tenemos. ¿Qué? Él. El rostro de Malevolencia se arrugó como si hubiera mordido una fruta podrida. Es una avispa desleal que solo piensa en su propio bienestar y se pasa el tiempo enfermo disfrutando de todo el entretenimiento que le da el dinero. Aunque estaba difundiendo su fe, no lo hacía por lealtad. Solo le gusta llamar la atención. Hasta yo lo entiendo. Si no fuera para algo tan insignificante, preferiría matarlo para evitarnos una traición. La elocuencia se rió en su puño. Todo esto es cierto, gran comandante, pero lo asustas, y los agentes ya lo usan para obligarlo a hacer lo que queremos. Más importante aún, la promesa de ser gobernante es algo por lo que Ramuil lucharía con fiereza. La lealtad aparecerá más tarde. Es una flor que florece lentamente y con mucho néctar dulce vertido en la mente de las personas. Malevolencia miró fijamente a Elocuencia durante un largo rato. Elocuencia le devolvió la mirada, sin parpadear ni apartar la mirada. Esta era una prueba de su convicción, lo que tenía aún más peso porque Eloquence seguramente conocía todos los pensamientos y dudas de Malevolence. Muy bien. Ramuil puede ser rey, emperador, quien sea. Siempre y cuando se mantenga obediente y solo le dé algunos sustos. Elocuencia sonrió y se giró hacia el mapa de la región. Había sido dibujado recientemente por los exploradores y ahora yacía en la mesa central de la sala del Consejo de Guerra. Si no tenemos suficientes dragones para sembrar árboles de Usnea en cada campo humano, sugiero empezar desde aquí, dijo, señalando con las manos hacia el oeste. Cada cultivo del campo es diferente y estacional, así que no todos crecen al mismo tiempo. Estos están programados para cosecharse lo antes posible, y perderlos sería el golpe más duro para los humanos que dependen de ellos. Buena idea. Y para hacer a Ramuil más popular podemos. Capítulo 556. Desde este día, Harem Ramuil gozó de una popularidad nunca antes vista en su vida. Las abejas duendes del bosque eran criaturas caprichosas y aterradoras, pero Ramuil no se arrepentía de trabajar para ellas. Sobre todo cuando afirmaron que sería el nuevo emperador de su país olvidado. El imperio Bardish podía haber sobrevivido solo de nombre, pero ser un rey de la pila de basura todavía era mejor en la mente de Ramuil que ser un conserje en el fondo como lo era antes. Especialmente con la magia de sangre que las abejas usaron en él, permitiéndole dormir con cualquier prostituta sin preocuparse por contraer sus enfermedades que pudren la polla. Hasta ahora, ser el sirviente de las abejas era fácil. Charlar con la gente y convencerlos de lo correcto que él estaba y lo equivocados que estaban ellos era algo natural para Ramuil. Esto cambió cerca del anuncio de su futuro estatus real. Pronto, los cultivos de la gente serán destruidos por los árboles Usnea. Aún no saben que estos árboles pueden alimentarlos mejor que cualquiera de sus cultivos anteriores, así que estarán llenos de miedo. Usa tu habilidad con las palabras y transforma este miedo en ira contra el emperador actual, le dijo la dulce elocuencia. Puedes hacerlo, Ramuil. Elocuencia era la abeja que hablaba a menudo con Ramuil. Su voz mental era como miel, y sus palabras como veneno. Ramuil reconocía a una mujer encantadora al oírla, y desconfiaba de ella en lo más mínimo. Sin embargo, prefería hablar con ella que con la otra, que observaba cada uno de sus movimientos camino a Ferwall. Malevolencia era un nombre apropiado para ella.
Esta abeja no parecía simpatizar con nadie, excepto con su querido padre común. Ramuil no dudaba de que ella lo mataría a él y a todos los salvajes si quisiera. Aunque no hubiera matado a nadie todavía, aún conservaba ese sexto presentimiento que lo salvó más de una vez en su vida como forajido. Así que sabía que no tenía otra opción que obedecer y aprovecharlo al máximo. Claro que puedo, señorita elocuente, pensó Ramuil. Pero su majestad querrá matarme enseguida. ¿Puedes salvarme de la horca? Claro. Te protegeremos. 100 B-marines bastarán para matar a cualquiera que intente capturarte, también son buenos para asesinatos sigilosos si es necesario. Ramuil se estremeció. Ya sabía, por las propias abejas y por los hombres que las veneraban desde hacía tiempo, que había diferentes tipos de abejas, y que las B-marines eran las más mortíferas. ¿Y que Malevolence era una B-marine? Bueno, eso es genial. Es hora de ponerse serios. A Ramuil se le estaba acabando el dinero, pero aún podía conseguir bebidas gratis de sus nuevos amigos en los pubs locales. La cerveza estaba tan aguada que apenas sabía a nada, pero Ramuil no veía buena cerveza desde que la madre naturaleza se volvió una perra furiosa, demostrando que era la única diosa digna de adoración. Al menos esta cerveza no era venenosa. Esta vez, mientras compartía sus historias habituales de supervivencia en la naturaleza, sobre los regalos que la madre naturaleza le concedió a regañadientes, un animal muerto allí, una fruta silvestre comestible aquí, Ramuil también soltó algunas palabras sobre de quién fue la culpa de que la madre naturaleza se enojara. De los ricos, por supuesto. Tenían el grano más fresco, la cerveza más oscura y todo eso, a pesar de enfadar a la madre naturaleza con cualquier libertinaje que estuvieran haciendo tras guerras cerradas. La elocuencia le insinuó que también podía achacar todo esto a una guerra. La guerra en otro continente, que se llevó tantas vidas, que la gente ni siquiera sabía qué pensar. Flotas enteras de soldados simplemente desaparecieron, y solo los comerciantes extranjeros que llegaron al Imperio Bardo informaron posteriormente que estas personas fueron asesinadas o hechas prisioneras. No hubo negociaciones, ni órdenes de pagar reparaciones al vencedor. Solo un vacío en una nación, la pérdida de muchos hombres que podrían haber estado trabajando en los campos que ya se estaban convirtiendo en trampas. Entonces el viejo emperador cayó mortalmente enfermo y la situación se complicó aún más. Así que cuando Ramuil dijo que era culpa del viejo emperador buscar pelea con una nación favorecida por la madre naturaleza, mucha gente le creyó completamente. Al día siguiente, ocurrió lo que le habían advertido a Ramuil. Los agricultores de los campos circundantes acudieron a la ciudad, contando las terribles malas hierbas que habían brotado en sus campos durante la noche. Las plantas malditas congelaban terriblemente a cualquiera que se acercara, mataban todos los demás cultivos y crecían tan rápido que se podían ver a simple vista. Y ahora, de repente, decenas de miles de personas tenían miedo por su próxima comida. Esta es una buena oportunidad para empezar a convertir a la gente a tu causa, le aconsejó Eloquence a Ramuil. Pero él lo sabía mejor. No. Es demasiado pronto. Créeme, lo noto. La gente no podía creer lo mal que se pondrían las cosas. Pero al día siguiente, los árboles congelados destruyeron más campos, y al día siguiente, esto solo continuó. Ahora, más gente se ha dado cuenta del problema. Los comerciantes empezaron a subir los ya altos precios de los alimentos, y mucha gente se reunió para protestar y gritarles. En algunos lugares los guardias de la ciudad tuvieron que intervenir. El propio emperador reaccionó con rapidez, enviando escuadrones de exterminadores a los campos. Llevaban antorchas y aceite con el que habían destruido plantas peligrosas en el pasado. Sin embargo, cuando intentaron hacerlo con la hierba congelante, se produjo una catástrofe. La maleza congelada expuesta al fuego lo absorbió como un caramelo y creció a una velocidad increíble. Varios equipos de exterminadores sufrieron congelación, y algunos incluso murieron por no tener cuidado cerca de las zonas de maleza congelada. Los agricultores intentaron cortarlas con guadañas, pero las malas hierbas crecieron más rápido de lo que ellos podían cortarlas. Con esta constatación, la verdadera desesperación empezó a filtrarse en las cabezas de las personas. Y fue entonces cuando Ramuil supo que tenía que abandonar sus pubs favoritos, menear las mandíbulas con sus queridas putas y conducir a la gente a una revuelta. Capítulo 557. Cada mañana te despiertas y te preguntas si aún hay suficiente harina en casa para preparar la comida de un día.
Porque aunque hubiera estado allí ayer, sabes que podría haberse podrido de la noche a la mañana o haberse comido los bichos en un abrir y cerrar de ojos. Porque este podría ser el único saco de harina que puedas permitirte en meses. Pero ¿sabes quién no tiene estos pensamientos por la mañana? Los pocos cientos de ciudadanos reunidos en una plaza escuchaban cada palabra de Ramuil con las mandíbulas abiertas, como si fueran pan. Había gente de todas las edades, desde ancianos con la quitina agrietada y decolorada por la edad, hasta jóvenes que aún estaban en plena muda. Lo único que todos tenían en común era la falta de dinero. Eran agricultores, artesanos de bajo nivel, vendedores ambulantes y mendigos. Gente que siempre pasaba por momentos muy difíciles cuando ocurría un desastre. Algunos incluso presentaban síntomas sutiles de enfermedad, pero nadie en esta lúgubre plaza se molestaba en ponerlos en cuarentena. El propio Ramuil se subió a un gran barril para estar a la cabeza de la multitud. Algunos de sus salvajes estaban cerca y en los extremos de la plaza, vigilando a los guardias. 100 abejas volaban por la zona, haciendo lo mismo. Pero Ramuil estaba seguro de que muchas más observaban su actuación con su magia de adivinación. Tras su pregunta, Ramuil hizo una breve pausa para que el público reflexionara. Era una prueba para sus opiniones y una forma de animarlos a escuchar mejor desde el principio. ¿El emperador? Gritó un adolescente con valentía. Es rico. Puede comprar más. Ramuil chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación. Era justo la respuesta que buscaba. Quizás las abejas la habían dirigido, o quizás solo era superficial. Cierto. Gritó Ramuil, agitando el puño en el aire. El emperador y todos los demás ricos bastardos que se esconden en sus mansiones. Cuando gente como nosotros moría tan rápido que ya no quedaba nadie para quemar los cuerpos, ¿qué hicieron? Se escondieron de los hambrientos y los enfermos y esperaron a que pasara lo peor. Ahora nos ha golpeado otra hambruna, y van a repetirla. La multitud estalló en gritos furiosos. Las palabras de Ramuil encendieron un fuego peligroso en ellos. Ahora, esta gente le recordaba a los hombres salvajes, a quienes animaba antes de una pelea. Eso no es justo. Que se jodan los ricos. Queremos comida. 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 Sí, comida. Gritó Ramuil con tanta fuerza que temió por su garganta. Los ricos tienen comida, pero no la comparten. Así que tomémosla nosotros y compartámosla con quienes la necesitan. Sus familias, sus amigos, los agricultores que sembrarán los campos para alimentarlos el año que viene, podemos alimentarlos a todos. Sí. Sí. Alimentadlos a todos. La multitud ni siquiera pensaba que Ramuil había sugerido una rebelión abierta contra el ejército del emperador. Ni que este último tenía armas, mientras que estos campesinos tenían suerte si tenían un cortapapeles o alguna herramienta afilada para trabajar el papel. La multitud no estaba pensando en absoluto. Simplemente estaba reaccionando a las palabras de Ramuil y a su propio estado de ánimo. Ramuil sabía que mientras no dejara pensar a la multitud, podría dirigirla lejos, especialmente con todos los duendes abejas allí presentes para señalar los pensamientos de estas personas en la dirección correcta. Pero, bajó la mano. Hay muy poca gente para hacerlo. Los guardias nos atraparán, dijo. La multitud se enfureció al instante. Parecía como si les hubieran echado un balde de agua fría, y miraban a su alrededor con miedo, dándose cuenta de lo que casi se habían comprometido. Pero hay mucha más gente hambrienta en la ciudad que guardias. Sobre todo porque la mayoría están fuera, luchando contra fieras y bandidos. Continuó Ramuil antes de que la gente empezara a marcharse. Si pides que se unan más hombres, pronto podremos arrebatarle la comida que esta ciudad merece a los nobles que la acaparan. La multitud volvió a aplaudir, pero esta vez con mucha más vacilación. Puedo hacerlo. Puedo guiarlos a la victoria. Prometió Ramuil con vehemencia. Conmigo, la bendición de la madre naturaleza, pueden verlo ustedes mismos. Mi quitina está sana, y mis ojos blancos están limpios de cualquier plaga que pudiera nublarlos y nublar la vista de muchos de ustedes. Soy el elegido, y no los desviaré del camino. La agitación de la multitud estaba en su punto más bajo, pero la gente seguía escuchando la cautivadora forma de hablar de Ramuil. No perdió la oportunidad de hablar más sobre sus victorias pasadas, adornándolas con creces y ocultando el hecho de que era un bandido antes de llegar a esta ciudad. La falta de guardias de la ciudad se hizo evidente. Pasó una hora entera antes de que Eloquince, su guía de lengua venenosa, le dijera a Ramuil que dejara de predicar y abandonara la plaza antes de que toda la operación estallara.
Después de que la gente de la plaza, asustada por la advertencia sobre los guardias, volara a sus casas, ella habló con Ramuil, quien se estaba escondiendo en el burdel en el que gastaba más dinero en esta ciudad. Buen trabajo en la plaza, felicitó Eloquence a Ramuil. Me preocupé un instante, pero sembraste la semilla de la rebelión en sus mentes a la perfección. En un par de días, crecerán aún más y compartirán sus semillas con otros. El gran comandante Malevolence se alegrará de oír esto. Ramuil se estremeció un poco. Ya obtuve lo que me prometieron. Una cama suave, mujeres para calentarme, aparte del trono del emperador, Malevolencia ya no puede darme nada, sería mejor que desapareciera de mi mundo por completo. Oh, pero deberías alegrarte de que la gran comandante esté contenta. No puede darte nada, pero seguro que puede quitártelo todo. Dijo Elocuencia entre los pensamientos de Ramuil. Eres útil para nuestros objetivos, pero no será el fin del mundo perderte. Maldita sea. Sigue trabajando bien mañana, Ramuil humano. Capítulo 558. Los siguientes días, Ramuil apenas tuvo tiempo de beber cerveza aguada después de tanto hablar, así de cuanto hablaba. La situación en Ferual y sus alrededores ha ido empeorando día a día. Ya casi no quedaban cultivos vivos que no estuvieran congelados por la hierba de hielo o hierba congelada, como los lugareños llamaban a estas plantas. La hierba de hielo comenzó a extenderse incluso dentro de la ciudad, creciendo a una velocidad increíble y atravesando fácilmente el pavimento de piedra con sus poderosas raíces. Cada mañana, los equipos de exterminadores tenían que lidiar no solo con sus presas habituales, roedores e insectos, sino también con la hierba de hielo, y cada día había más brotes que cortar. Al ver que la próxima temporada de cosecha no terminaría con celebraciones, sino con hambruna, los ciudadanos entraron en pánico e intentaron reunir toda la comida posible. Intentaron asaltar a los comerciantes que habían subido los precios debido a la alta demanda y se congregaron en multitudes furiosas frente a las mansiones adineradas hasta que los guardias los ahuyentaron. La idea de que atacar el palacio del emperador resolvería todo florecía en cada vez más mentes, gracias a Ramuil, sus hombres salvajes y a innumerables abejas de lengua de miel que susurraban estas ideas directamente en las mentes de las personas. Todo Ferual se convirtió en un barril de pólvora que podía explotar con una sola chispa. Solo Ramuil empezó a tener miedo de caminar sobre él, en parte porque lo habían declarado proscrito y lo perseguían los guardias, y en parte porque mucha gente enfadada no iba a preguntarle quién era. En esa época, cuando una persona caminaba por la calle equivocada en el momento equivocado, podía recibir una paliza simplemente porque su quitina parecía demasiado saludable y sus ojos eran demasiado claros. Después de todo, solo la gente rica podía permitirse los mejores médicos y sentarse en sus mansiones lejos de la gente pobre y sus pobres plagas. Nadie sabía con certeza qué haría explotar este barril de pólvora. Ni siquiera explicativo tenía prisa por preparar algo, pero una mañana, mientras desayunaba gachas simples sin carne, Ramuil extrañaba el guiso de cocodrilo y la mermelada de usnea. Ramuil oyó su voz agitada en su cabeza. Ramuil humano, prepárate. El emperador decidió dirigirse a los ciudadanos. Hoy será, así que debemos actuar de inmediato. Los soldados abeja adicionales ya están entrando en la ciudad, pero debes estar listo para liderar a la multitud. Ramuil ni siquiera sabía de qué se trataba, pero aún así empezó a comer más rápido. En media hora, estaba afuera, hablando con la gente otra vez y escondiéndose de los guardias. No podemos dejar que el emperador hable sin hacer nada, Ramuil le había explicado explicativo mientras Ramuil devoraba su comida. Si dice y hace algo que calme a la gente, reducirá los esfuerzos que dedicamos a difundir ideas rebeldes. Si solo los enfurece aún más, la gente podría rebelarse de inmediato y fracasar en esta revuelta sin nuestro control ni apoyo. Por lo tanto, tú y el resto de nuestra gente deben estar presentes para dirigir este evento como necesitamos que suceda. El gran comandante se alegrará de saber que el Ferual pronto será nuestro. 5 horas después, Ramuil se encontraba entre la multitud frente a las puertas del palacio del emperador. Eran altos, pero no lo suficiente como para ocultar el balcón desde el que el emperador iba a dirigirse a su pueblo. Escucharlo a más de 20 metros de distancia iba a ser imposible, pero un heraldo repetiría las palabras más tarde. Ya estaba de pie en un pequeño escenario al costado. También había decenas de guardias presentes. Algunos custodiaban las puertas del palacio, otros al heraldo y otros simplemente caminaban por los bordes de la multitud, asegurándose de que no se armara demasiado alboroto y de que no hubiera criminales entre ella.
Las multitudes eran un excelente terreno de caza para los carteristas, pero hoy en día, criminales más peligrosos se escondían entre los ciudadanos. Gente como Ramuil. Criminales políticos. Ramuil se cubrió la mitad de la cara y un ojo con vendas, como si hubiera padecido una de las muchas enfermedades que causaban descamación de la quitina. El grupo de mendigos que lo rodeaba, todos fieles a sus ideas y a la comida que compartía con ellos, lo ocultaban mucho mejor que este disfraz. Había más salvajes entre la multitud, listos para decir lo que fuera necesario. Las abejas iban a difundir las palabras adecuadas rápidamente. El nivel de organización de esta revuelta era verdaderamente revolucionario. Ramuil se sobresaltó cuando oyó una risita en su propia cabeza. «¡Qué juego de palabras tan bonito, Ramuil! Lo anotaré en nuestros libros», dijo explicativo. «El emperador ya casi está aquí. Prepárense». Tan pronto como terminó de hablar, las puertas adornadas con oro del balcón se abrieron y el emperador del Imperio Bardish, o lo que quedaba de él, Lausel Vitimini III, salió. La gente siguió adelante, queriendo ver y escuchar mejor, pero no sirvió de nada. Ramuil estaba de pie tan cerca de las puertas del palacio como lo permitía la fila de guardias que lo rodeaban, pero desde tan lejos, ni siquiera podía ver correctamente el rostro de Lausel, solo su costoso atuendo que probablemente tenía más superficie bordada que tela simple. Junto a él había otra persona que llevaba un pergamino y una pluma para escribir. El emperador Lausel dijo algo y agitó la mano. Luego dijo algo más. Y más. La persona a su lado registraba diligentemente todo esto, mientras la multitud esperaba con impaciencia el momento de poder escuchar estas palabras. Finalmente, el emperador abandonó el balcón. Ramuil se sorprendió de que las abejas no lo mataran delante de todos. Eso sí que sería incendiario. No podemos dejar sin esto a los ciudadanos comunes que desean su sangre, respondió el explicativo. Lo más importante empieza ahora. El hombre con el registro del discurso de Lausel también salió del balcón, con mucha más prisa. Un par de minutos después, un guardia salió corriendo por las puertas del palacio hacia el heraldo que lo esperaba y le entregó el pergamino. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Capítulo 559. Ciudadanos del Imperio Bardo. Nosotros, su bendito emperador, nos enteramos de la terrible situación que destruyó muchos campos en las afueras de su ciudad. No teman, porque no los dejaremos pasar hambre. Hay más campos en el Imperio Bardo, y nos alimentarán a todos hasta que esta nueva plaga sea erradicada. No se agrupen ni creen problemas, o serán castigados por la ley imperial. La voz del heraldo, mucho más clara y fuerte que la del emperador, se oyó fácilmente por toda la plaza. Al principio, quienes lo oyeron exhalaron aliviados. Se oyeron algunos chasquidos esperanzados de mandíbulas y dedos enganchados. De hecho, el Imperio Bardo no empezó ni terminó en Ferway. Aunque muchas regiones sucumbieron por completo a las plagas y la fauna, había muchas aldeas que aún cultivaban o cazaban para obtener alimentos que pudieran compartir con esta ciudad. Al menos la gente pensaba esto antes de que Ramuil hablara. ¿Qué otros campos? Esto es una tontería. Los pueblos y aldeas de afuera apenas pueden alimentarse. No les sobrará comida para toda esta ciudad. El grito de Ramuil atrajo la atención tanto de los ciudadanos como de los guardias. Un par de ellos inmediatamente comenzaron a abrirse paso entre la multitud hacia él, pero la gente no estaba dispuesta a dejarlos pasar. Entonces, las palabras de Ramuil fueron repetidas por sus hombres salvajes en esta multitud de al menos 2000 personas. Avivaron aún más el fuego de la ira, extendiéndola incluso a quienes nunca antes habían escuchado los sermones de Ramuil. ¿Cómo va a lidiar el emperador con la hierba de hielo? Sus exterminadores apenas pueden mantenerla fuera de la ciudad. Se extenderá también a estos otros campos. El emperador solo nos da concesiones para no tener que darnos comida. Quítale la comida al emperador. Quítale la comida a los ricos. Tomen al emperador. Tomen a los ricos. Tomen la comida. Sí. Lleven al emperador. Gritó Ramuil. La multitud estaba ahora en su punto más furioso. Cantaban esto como una oración. Los guardias respondieron a gritos. Alzaron sus lanzas, a punto de sofocar la rebelión desde la raíz, y la multitud se defendió. Ramuil les dijo a su gente y a sus aliados que trajeran armas. Quienes no participaban en la conspiración estaban casi desarmados, pero la mayoría estaban igual de furiosos. La multitud era una ola, y Ramuil la dirigía. Podemos asaltar el palacio. No se lo esperan.
Todos los guardias están afuera. Gritó, corriendo hacia el escenario del heraldo. Hombres, tomen las armas. El heraldo gritó en protesta cuando Ramuil lo empujó fuera del escenario, pero ni siquiera protestó. El hombre prefirió correr hacia el palacio mientras pudo, solo para ser detenido en las puertas. Ahora estaban cerrados y, a pesar de los golpes del heraldo, los guardias del otro lado se negaron a dejarlo entrar. A Ramuil le pareció bastante divertido, pero estaba demasiado concentrado en esta rebelión como para pensar en ello. Era una euforía sin igual. Una sensación que solo experimentaba cuando conseguía una combinación ganadora en las cartas, o cuando sus hombres preparaban una emboscada a una caravana verdaderamente rica. Pero hoy era aún más importante. Estaba a punto de conseguir el trono del emperador. Imposible para alguien de baja cuna como él en cualquier otra circunstancia, pero esta vez los espíritus de las hadas estaban de su lado, y a Ramuil no le importaba si luego pedían su alma. Consigan armas. Luchen. Rompan las puertas. Gritó. Traigan un ariete. Somos suficientes, podemos forzar las puertas. Los guardias cayeron rápidamente bajo la embestida de la multitud. Si no los abatían con armas ni huían presas del pánico, les picaban abejas, algo que solo se notaba si se estaba atento y ya se conocía el grito de dolor de una persona por la picadura de una abeja. Al poco rato, unos hombres salvajes trajeron un carnero, preparado de antemano. Una gran barra de piedra viva con asas. Una docena de hombres robustos comenzaron a empujarla hacia las puertas, mientras otros hombres salvajes convertían a la multitud enfurecida en algo más coherente. La turba no solo estaba formada por hombres, sino también por mujeres, ancianos e incluso algunos niños. Ramuil creía que no era tan terrible, así que su gente los instaba a irse. Algunos cobardes también se fueron. Aún quedaban un buen millar de personas ansiosas por asaltar el palacio, y cuando las puertas se rompieron bajo los ataques del ariete, todos cargaron hacia la estrecha abertura. Los guardias los abrieron por el otro lado y murieron casi inmediatamente. Las abejas duendes se aseguraban de que el ataque fuera lo más fluido posible. Y como la mayoría de la gente de Ramuil estaba al frente, nadie notó que algo andaba mal. Simplemente estaban aplaudiendo sus fáciles éxitos. Lo logramos. Gritó Ramuil. Avancemos. Nuestro objetivo es el emperador. La multitud se precipitó a través del jardín exterior, un jardín de rocas, qué patético para un emperador. Y entró al palacio mismo, matando aún a más guardias que intentaron bloquear su camino. Ahora ansiaban no solo comida, sino también todas las demás riquezas de este lugar. El oro que adornaba sus paredes y puertas, los costosos vestidos de las doncellas de la emperatriz, los candelabros de plata. El palacio del emperador era una construcción enorme, pero Ramuil sabía dónde se encontraba el emperador en ese momento. No le importaba que algunos se alejaran de la multitud y empezaran a merodear por allí. De todos modos, las abejas duendes encontrarían a todos los malhechores más tarde, si es que conseguían escapar con el botín. Al fin y al cabo, solo cerca de Ramuil, sus abejas guardaespaldas mataban gente desde las sombras. En cambio, Ramuil condujo a la multitud y a su gente directamente a los pisos superiores del palacio. Se estaban reuniendo más guardias para bloquearle el paso, pero su número era realmente patético. Apenas unas docenas que apenas se reunieron en cientos. Estaban allí para lucir bonitas, no para proteger mucho. El emperador realmente no esperaba algo así cuando sus soldados estaban ocupados luchando contra la vida silvestre. Y ahora Ramuil estaba irrumpiendo en su dormitorio. Capítulo 560. Su Majestad Lausel Vitimini estaba intentando escapar a través de un pasaje secreto, pero la palanca que lo abría estaba atascada y el hombre regordete solo gruñía mientras intentaba bajarla. Al ver a los invasores, se sobresaltó y gritó: «¡Guardias! ¿Dónde están? ¡Socorro!». Su esposa, acurrucada a sus espaldas, corrió tras un gran sofá y empezó a susurrar súplicas para que al menos la perdonaran. Entonces Ramuil se abalanzó sobre Lausel y lo golpeó en la mandíbula con tanta fuerza que le rompió la mandíbula y lo dejó inconsciente. Sus hombres lanzaron gritos de aprobación y el reinado de la dinastía Vitimini llegó a su fin. Después de esto, todo empezó a suceder muy rápido. Las abejas extendieron sus dedos invisibles por toda la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. De la nada, algunos funcionarios del gobierno y nobles comenzaron a inclinar la cabeza y a jurar lealtad a Ramuil, aunque para la mayoría era un usurpador.
Aún tenía que ejecutar a las personas más peligrosas, incluido el ex emperador, pero a muchos menos de los que creía necesarios. La gente común ya lo apoyaba, pero apoyaron aún más a Ramuil cuando explicó cómo se podía cultivar la planta de Usnea y cosechar sus bayas sin congelar al agricultor. Varios templos de la ciudad se convirtieron a la creencia en la madre naturaleza, y cuando sus hadas abejas comenzaron a mostrarse abiertamente a la gente del interior, otorgando sabiduría y pequeños milagros, la gente las aceptó. Después de todo, no aceptarlos era ahora un delito penado por la ley. Ramuil no prohibió la antigua fe, pero fue solo por consejo de la explicación. Sabía que la guardia de abejas era lo único que lo mantenía a salvo ahora que innumerables nobles querían hacerle agujeros. Ni siquiera la malevolencia necesitaría picarlo personalmente. Así que Ramuil hizo lo que pudo para promover los objetivos de las abejas y mantenerse en su lado bueno. También ayudó que, a pesar de haber superado toda la agitación, la ciudad de Ferruan saliera mejor parada de este golpe. Cuantas más abejas aparecían en la ciudad, más limpia se sentía. La estaban purgando de todo tipo de parásitos y plagas, calle por calle. Y luego, tienes una buena posición aquí, en Ferwall. Pero a las regiones remotas del imperio no les gustaría saber de un levantamiento tan repentino y violento como el tuyo. Hay otros nobles allí que podrían empezar a pensar que, como eres un usurpador, no tienen por qué seguirte. Claro que el monopolio de los alimentos te ayudará a mantenerlos bajo control, pero debes apaciguarlos con algo menos cruel. Ramuil humano, te casarás con Geofia Vitimini. ¿Qué? Es la esposa del ex emperador. No era la más guapa, ni la más joven, ni tenía buena personalidad. Desde la muerte de su esposo, estuvo bajo arresto domiciliario, algo que Geofia nunca protestó. La muerte de sus hijos a causa de una ola de plagas un par de años antes seguramente no ayudó a su melancolía general. Este era el último tipo de persona con el que Ramuil se habría casado. Quería a alguien regordeta y vivaz, como las prostitutas que presentaba a sus concubinas. Oh, nadie te dice que abandones a tus concubinas. Todo el mundo sabe que los hombres solo piensan en aparearse cuando no tienen pareja. Y cuando la tienen, piensan en aparearse la mitad del tiempo. Elocuencia rió entre dientes en la cabeza de Ramuil. Y los hombres humanos son solo un poco mejores. Pero te casarás con esta mujer. Así lo hizo Ramuil. Pero no pudo animarse a pasar una noche de bodas con ella, no es que a nadie le importara. Malevolencia se alegró de escuchar el siguiente informe de sus subordinados. Así que solo pensar en mí asusta a este humano, agente Lo 15. Genial. Así es como debería ser con todos los humanos, sonrió Malevolence. Y el Ferwall es nuestro, lo que significa que pronto lo será todo el Imperio Badish. Cuando lleguen los refuerzos que padre nos envió, deberían unir formalmente sus países al Imperio Abeja. Elocuencia asintió. Como los refuerzos no llegarán a las costas de este continente hasta dentro de al menos 2 semanas, claro. ¿Cuál es nuestro progreso en otros lugares? Malevolence le preguntó a su comando jefe. Desde la conquista de Ferwall, las abejas y los humanos no solo podían transportar los frutos de Usnea río abajo sin problemas, sino que también podían depositarlos en el río. Actualmente, existían campos enteros de frutos de Usnea, mantenidos conjuntamente por humanos y abejas. Todo según lo previsto, pronto podremos acelerar la producción extra de Usnea. No hay enemigos fuertes. Gran comandante, algo más que informar, dijo Eloquence. Cuando Malevolence se giró hacia ella, los agentes sonrieron y continuaron. Algunos de nuestros jardineros que trabajaron con humanos idearon un nuevo método para cultivar árboles de Usnea que permite a los humanos hacerlo sin la ayuda de las abejas. Me preguntaba si deberíamos permitirles conservarlo o hacer algo para eliminarlo. Malevolencia frunció el ceño. Hasta ahora, los humanos siempre han necesitado al menos algunas abejas inmunes al frío para trabajar con los árboles de Usnea. Podían cosechar bayas, pero con mucho cuidado de no congelarse, ya que ni siquiera la ropa abrigada protegía del aura de los árboles de Usnea. Si una arboleda de Usneas crecía demasiado, los humanos no podían acercarse a los árboles del centro para recolectar los frutos, dejándolos inservibles. Así que las abejas se aseguraron de que los Usneas crecieran en hileras estrechas, para que los humanos pudieran cosecharlos. ¿Cómo lo hacen? Son las guadañas, gran comandante. En lugar de tomar solo la fruta, a los humanos se les ocurrió la idea de usar guadañas para talar el árbol entero y luego recogerlo de forma segura. Cosechaban otros cultivos de la misma manera en el pasado.
Claro que habrá que replantar los árboles de usnea, pero como crecen tan frondosos, este método aún permite recolectar mucha fruta. Y obtienen madera de usnea como su producto, que pueden usar como combustible o material. Malevolencia tuvo que admitir que esto era muy efectivo. Odiaba que los humanos fueran más efectivos que las abejas. ¿Podemos preguntarle a papá qué piensa? Fin del capítulo 560.